Buenas tardes, chicos. Esperando pues que el día de hoy hayan tenido un buen inicio de día. Vamos a arrancar el día de hoy con lo que corresponde a la tercera unidad del curso de agroexportaciones. Entonces, vamos a darle como siempre unos minutos, no 2 minutos, ¿les parece? Para esperar pues que el resto de sus compañeros puedan conectarse y así acompañarnos en el inicio de esta nueva unidad. ¿Ok, chicos? Gracias. Solo un minuto más y procedemos con el inicio de la exposición para hoy. Bien, chicos. Bien, bien, chicos, ahora sí. Buenas tardes a todos. Saludarlos pues el día de hoy, eh, miércoles 12 de agosto. Estamos empezando ya lo que corresponde a la tercera unidad del curso de agroexportaciones. Durante las primeras dos sesiones, durante las primeras dos unidades, hemos ido viendo poco a poco cómo es que se desarrolla tanto el marco conceptual en el aspecto logístico, en el aspecto comercial de cada parte de la agroexportación. Y finalmente, en la segunda unidad hemos ya aterrizado un poco más las ideas, entendiendo algunas otras tareas que están muy ligadas a la tarea de la agroexportación. Es así como al día de hoy tenemos que dar inicio ya pues a la tercera unidad, el cual corresponde básicamente a un enfoque respecto a toda la documentación necesaria que ustedes como agroexportadores deben tener en claro. Entonces, esto es súper importante, puesto que si bien es cierto, ustedes van a tener de una manera segura, ya con estas dos primeras unidades trabajadas, todo lo referente al aspecto logístico y comercial, lo que va a suceder es de que ustedes también tienen que aprender y entender que en el camino de la agroexportación hay muchas otras tareas que son pre y post embarque. Entonces, lo que nos toca el día de hoy es básicamente conocer cuáles son los principales documentos de embarque y qué relevancia tienen, no solo aquí, en el momento de su preparación, sino sobre todo en destino, ya sea que lo embarquemos vía marítima o vía aérea. Entonces, empecemos el curso el día de hoy. Necesariamente cuando nosotros hablamos de exportación, necesitamos entender que básicamente ya conocemos que es el proceso de vender, pues de realizar una venta internacional a algún comprador en algún mercado destino, donde lógicamente nosotros colocamos fruta perecible, en este caso, en este curso, en algún mercado en destino. Sin embargo, esta fruta no se mueve sola como tal. Dentro de esta fruta definitivamente tenemos algunas que otras tareas muy ligadas a este rubro. Es decir, la carga, si bien es cierto, viaja vía marítima, tenemos que entender que hay algunas otras tareas como la revisión documentaria que también se envía a destino. Es decir, cada contenedor que nosotros trabajemos necesariamente tiene que viajar con un set de documentos que vaya también a la dirección del cliente o que también puede ir a otra dirección a justamente gusto de tu comprador. Entonces, necesitamos puntualmente saber qué tipo de documentación es la que viaja y en esta unidad vamos a comenzar a ver en cada clase un poco más a fondo en cada tipo de documento que está dentro de este set de pues, materiales que se debe enviar a destino. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos documentos, si bien es cierto, también tienen que llegar al puerto destino o a alguna otra dirección del comprador, podemos también entender de que estos documentos no viajan con la carga. ¿Ok? Y esto quiero hacer un énfasis muy grande porque hay una diferencia pequeña, una diferencia mínima entre los embarques aéreos y portuarios. ¿Por qué sucede esto? Los embarques mediante flete marítimo
siempre se suele enviar los documentos por algún courier que ya conocemos antes de que la carga llegue a destino. Es decir, estos documentos viajan separados y un courier justamente es quien se encarga de entregar estos documentos. Y justamente este servicio de courier que habíamos conversado, también nosotros habíamos pues conversado de que este servicio está dentro del servicio logístico. Entonces tenemos que tenerlo muy en claro. Sin embargo, para el ámbito aéreo, si bien es cierto, también los documentos se pueden enviar por correo, debido a la precipitada tarea que se debe hacer en cada operación, la cual pues se realice de un día para otro, y esto incluye el carguido, empacking, la entrega en el puerto y el despegue de la aerolínea. Entonces, en algunos casos hay algunos documentos que van dentro de las paletas de exportación aérea. ¿Qué documentos, profesor? El certificado fitosanitario, por ejemplo. Pero ¿por qué sucede estos casos muy puntuales? Esto sucede que debido a la urgencia justamente de este tipo de operaciones y a la rapidez de la misma, se necesita estos documentos cuanto antes. Entonces, el permitir que un certificado fitosanitario viaje dentro de las paletas de esta carga aérea va a ayudar que al momento de llegar esta carga a destino, justamente el ingeniero Senasa va a poder tenerlo al momento. Muchas veces los documentos en las cargas aéreas llegan después que justamente las paletas de exportación. Entonces, esto es súper importante. ¿Ok, chicos? Entonces, tenemos que pasar a este punto. Antes de seguir con la exposición, entendamos por qué es súper importante conocer los tiempos para las correcciones y para los envíos de documentos al cliente. Y en base a ello nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo realmente nosotros debemos enviar los documentos al cliente? Aquí tenemos un ejemplo marítimo, donde básicamente pues tenemos al agroexportador por un lado, al importador hacia otro, y definitivamente pues tenemos también eh, los diferentes sets de documentos que debemos enviar. Entonces, definitivamente tenemos aquí un buque, como lo podemos ver, y tenemos una pequeña línea donde se coloca el set de documentos draft. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta línea el buque todavía no ha zarpado. Y es hasta ese momento donde nosotros tenemos que tratar de tener todos los documentos listos para enviárselos al cliente. Es hasta este momento donde yo les sugiero que envíen por scan, por un correo electrónico, el scan mismo de todos los documentos que contemple una aeroexportación, que justamente ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque justamente antes del buque es donde tú le puedes dar la chance a tu comprador de revisar estos documentos antes que se emitan los originales, y de esta manera tú es posible que puedas reducir o evitar algún costo por algún corrector de alguno de ellos. Entonces es súper importante que entendamos básicamente pues por qué es muy, muy relevante que ustedes envíen básicamente estos documentos antes del zarpe de la nave. Un set de documentos enviados, chicos, antes del zarpe de la nave por correo electrónico les va a ayudar a tener el ok final del cliente, y por ende ustedes van a poder emitirlos y enviarlos a tiempo. Entonces, toda corrección, todo trabajo, toda preparación de los documentos siempre tienen que realizarse antes del zarpe de la nave. Eso es súper relevante para poder empezar pues a trabajar la documentación de exportación. ¿Ok? Entonces tengamos súper en cuenta eso. Pero ¿qué sucede una vez que justamente estos documentos ya están listos, ya están impresos, ya tenemos los originales en físico? Lo que va a suceder es que hay que enviarlos a destino. Definitivamente los couriers como un DHL, TNT, UPS, etcétera, entre otros couriers que hay, siempre van a tener un menor tiempo de tránsito que un tiempo de tránsito para una carga perecible. Si los perecibles se demoran pues 30 días, 15, 20 días, generalmente según el destino, estos documentos pueden viajar en 3, 5, 7 días, ¿ok? Entonces, si nosotros preparamos la documentación con tiempo, definitivamente no vamos a tener ningún problema al poder hacer llegar los documentos originales antes
que arribe la nave. Esto tienen que ustedes quedárselo grabados cuando empiecen con el rubro de la agroexportación, ya sea que estén trabajando para una empresa o tengan su propia empresa. Es importantísimo que ustedes tengan como principal regla a seguir que los documentos originales deben llegar antes que llegue la nave a destino. Y eso es súper importante porque justamente es necesario que los documentos estén en poder del comprador en destino para que él los pueda presentar a su aduana en destino y de esta manera ir avanzando con algunos trámites previa llegada del contenedor al puerto X. Entonces, imagínense pues que de pronto nosotros nos olvidamos, de pronto corregimos los documentos tarde, de pronto empezamos a corregir los documentos mientras que la nave ya está en travesía y no antes, lo que va a suceder es que estamos acortando el tiempo necesario para que el comprador pueda tener estos documentos a la mano. Profesor, y pueden suceder problemas muy grandes si es que nosotros por allí enviamos los documentos después de que la nave llegó a destino. Sí, en realidad sí pueden suceder, porque quizás ya sea que tú estés trabajando con un flete, con contrato tuyo o con contrato del cliente, puede que no se haya negociado en destino días de almacenaje, días de energía, días de sobreestadía libres en el puerto destino. Así como nosotros negociamos condiciones en origen, en puerto destino también hay condiciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, si por allí no hemos negociado una cierta cantidad necesaria en cuanto a almacenaje, en cuanto a energía, en cuanto a sobreestadía, es probable que cuando lleguen los documentos, estos días libres ya hayan vencido. Y por ende, lo que va a suceder con la línea es comenzar a facturarle costos adicionales, no a ti como exportador, sino al importador de la carga. Y lo que va a suceder es que el comprador o importador te va a comunicar sobre esos costos a ti. Y si definitivamente has enviado los documentos a destiempo por responsabilidad tuya, esos costos tendrás que asumirlos tú o tendrás que buscar la forma de negociar con la línea, con la sucursal de aquí de Perú, para que tú puedas pues ver la forma de hacer un descuento o en lo posible descontar, exonerar ciertos extra costos. Entonces, imagínense lo relevante que es no solamente embarcar un contenedor, no solamente la operatividad está inmersa en el contenedor, sino que también está inmerso en todo lo que corresponde a la documentación. ¿Ok? Entonces, tengamos muy en cuenta eso, chicos. Mi consejo en este slide es todo lo que es draft, todo lo que corresponde a documentación previa antes de imprimirlos, todo tiene que ser antes del zarpe de la nave, para que posterior al zarpe los documentos sean enviados y lleguen antes que arribe esta nave. En el caso aéreo, también podemos ver, va a suceder lo mismo. Pero como aquí estamos hablando de un tiempo de tránsito de no más de 3 días, lo que va a suceder es que probablemente los documentos tengan que viajar pegados al costado o dentro de alguna paleta. Y esto es por un tema, esta técnica que se usa, esta costumbre que se suele hacer en el ámbito aéreo, es porque definitivamente ni siquiera el tiempo de tránsito nos permite a nosotros trabajar una documentación a tiempo, porque prácticamente se está demorando lo mismo que se demora en enviar cualquier documento vía algún courier. Entonces tengamos muy en cuenta eso, chicos. En el ámbito aéreo siempre les aconsejo que los documentos los tengan listos y que se envíen dentro de las paletas. Eso nos va a ahorrar muchos costos. Tengan en cuenta que en las aerolíneas no se pueden negociar muchos días de frío. Entonces, y si los negocias, pues los costos son mucho más elevados que vía marítima. Entonces, la idea del aéreo es que llegue y de inmediato en puerto destino se pueda nacionalizar esa carga. Esa es la idea y son los dos consejos que les puedo brindar. Entonces, ya hemos hablado un poco de la parte general de todo lo que involucra los documentos de la agroexportación, pero una pregunta pues clave, una pregunta obvia es saber cuáles son los documentos de embarque de exportación. Y tenemos que empezar hablando de algunos de ellos, los cuales son súper importantes. Y empecemos con el Bill of Lading o el Airway Bill. ¿Ok? Luego hablemos también de una factura comercial. Mencionemos también que necesitamos un packing list. ¿Qué otro documento necesitamos? Necesitamos un certificado de origen. ¿Qué otro documento necesitamos, profesor? También necesitamos un certificado fitosanitario. Y finalmente, van a haber casos donde puntualmente necesitemos la famosa carta
capitán, que esto aplica puntualmente a los embarques marítimos. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco del Bill of Lading. ¿Ok? ¿Qué podemos hablar de ellos? ¿Qué podemos mencionar sobre ellos? Y solamente para recalcar sobre esta segunda slide que hemos venido viendo, es importante de que ustedes entiendan que estos son los documentos básicos, los documentos mínimos que ustedes tienen que llevar dentro de un sobre courier. ¿Ok? Es súper importante que estos documentos ustedes los lleven como mínimo, y si luego del acuerdo entre el comprador y ustedes resulta que han acordado en adjuntar otro tipo de documentos, no hay ningún problema, se puede hacer, pero es importantísimo que estos documentos vayan sobre el courier. Otra recomendación adicional que les quiero dar es de que acostumbren a su agente de carga e indíquenle, exíjanle que se envíe un sobre por contenedor. Muchas veces algunos de nosotros, a fin de ahorrar pues algunas tareas, o porque de pronto 5 contenedores van al mismo destino, va a suceder de que necesitamos simplemente enviar un sobre por 5 contenedores, porque finalmente me doy cuenta de que llega al mismo destino. Sin embargo, eso no es tan recomendado. ¿Qué sucedería si de pronto eh, hay problemas en alguna conexión de, por decirlo, de HL? O como en este caso de la pandemia, que ha retrasado mucho el servicio courier, y de pronto pues tus documentos se pierden o se quedan en alguna oficina de conexión y no llegan al puerto destino que estás esperando. Lo que va a suceder es que tú ya no estás perdiendo la operatividad en destino de un contenedor, sino que lo estás perdiendo de 5. Entonces, es importante que se maneje y para un buen orden se envíe un sobre por contenedor. Finalmente, la decisión va a ser de ustedes, pero en mi recomendación les aconsejo de que sea un sobre por contenedor. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco del primer documento, del Bill of Lading o famoso Airway Bill, también que es en el ámbito aéreo. Tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que analizar de que el Bill of Lading y el Airway Bill es el famoso conocimiento de embarque. La diferencia entre ellos dos es que el Bill of Lading se aplica para todos los embarques marítimos, mientras que el Airway Bill se le denomina así para todos los, embarques aéreos. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta esa diferencia, simplemente la denominación del nombre es de acuerdo al tipo de exportación que tú puedas realizar, ya sea marítimo o aéreo. Pero ¿qué más debemos conocer? Este documento es el principal documento, el documento más importante, no solamente para ti, sino para el comprador. Este documento le permite al cliente en destino poder nacionalizar, poder retirar su carga, ¿ok? Si este cliente no tiene justamente este documento, ya sea en físico, ya sea virtual, porque el día de mañana vamos a hablar un poco más de este documento, mucho más a fondo, pero les adelanto que este documento puede ser emitido de diferentes formas y no necesariamente tiene que tener el cliente este documento en original para poder liberar su carga. Va a depender mucho del tipo de emisión que trabajemos. Pero basta que el cliente no tenga este documento en sus manos, ya sea de manera física o virtual, y de pronto no va a poder retirar la carga. Entonces, este documento es básicamente la presentación del DNI, por decirlo así, de manera literal, que muestra el comprador ante la línea naviera en destino o ante la aerolínea en destino a través de su agente de carga para poder retirar su carga. El cliente podrá tener un certificado de origen, un certificado fitosanitario, podrá tener tu factura, el packing list, entre otros documentos, pero si no tiene el conocimiento de embarque, no hay forma de que tu cliente pueda retirar tu carga. Por eso que este documento llega a tener un valor no solamente financiero, sino también comercial. Porque lógicamente este documento tiene que ir endosado con firma y sello de ti como de tu parte como agroexportador. Pero si en caso el cliente por allí, o tú tienes un cliente de pronto que aún no es confiable o que de pronto tú recién estás trabajando, la mejor manera es de enviarle los documentos, ¿ok? Previo pago, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el cliente no te ha pagado y al cliente no tener
justamente este bill of lading en su mano o el airway bill en su mano, en su poder, no hay forma de que este cliente pueda liberar esta carga. Ese es un buen tip, esa es una buena estrategia que ustedes deben considerar a fin de poder pues proteger su carga, porque todos nosotros definitivamente cuando empezamos en el rubro estamos justamente pues afectos a estos tipos de situaciones. Nos vamos a cruzar con muy buenos clientes como nos vamos a cruzar con clientes que pagan pues de manera tardía. Entonces, siempre tengan cuidado con este documento. Esto es lo más importante en cuanto a documentación de la agroexportación y esto les da el poder. Mientras que ustedes lo tengan, ya sea de manera física o virtual, les va a dar el poder de decidir si es que le entregan finalmente la carga en destino o no al cliente, aunque la nave haya llegado pues al puerto destino. ¿Ok? Como les venía diciendo, este es un documento obligatorio para liberar cualquier contenedor en destino. Esto no es opcional para nosotros como exportador, ni tampoco es opcional para el comprador. Por eso que sucede en muchos casos donde cuando se hace una negociación, una transacción entre un comprador y un vendedor, los vendedores somos nosotros, se suele programar pagos contra entrega de documentos. Y justamente esta famosa contraentrega de documentos es mostrarle al cliente los documentos, ya sean por scan de manera virtual u originales, para que ellos te puedan hacer el pago de un porcentaje acordado del total de la factura. Entonces, esto es súper importante, chicos. ¿Qué más podemos hablar del bill of lading? Es respecto a sus diversas formas de pago. Es decir, nosotros pues podemos trabajarlo en realidad de tres maneras y lo vamos a tocar muy sutilmente el día de hoy porque mañana vamos a hablar a más detalle. Y esas formas de pago básicamente tienen que ver sobre en qué lugar se realiza el pago del flete, ya sea marítimo, ya sea aéreo en este caso. Ok, chicos, en este caso, pues podemos, por ejemplo, hablar de aquellos bill of ladings en condición prepay, de donde justamente el flete se hace aquí en origen. Ok, pero también tenemos lo contrario. Tenemos aquellos fletes con condición collect donde justamente el pago se hace en el puerto destino, donde básicamente es el cliente quien una vez recibe su BL procede a realizar el pago a la sucursal de la línea en destino. En el caso del prepaid, nosotros estamos obligados a pagar este flete antes que la nave llegue a destino, porque si de pronto no hemos pagado, aunque el cliente tenga el BL en mano, y este flete no se ha realizado, no se va a liberar. Entonces, tengamos mucho cuidado con este tema de los pagos de los BLs, porque recordemos que son transferencias, son transacciones internacionales, y una transacción internacional, no pasa en el mismo día, no pasa de un día para otro. Las líneas tienen un equipo de finanzas que transmitan, que reciben tus comprobantes y generalmente te dan la aprobación en 2 o 3 días. Tengamos muy en cuenta este punto. ¿Qué más debemos saber del Bill of Lading, profesor? Debemos saber las diferentes formas de emisión que tenemos. Justamente yo les hablaba un poco de que el día de mañana vamos a tocar más a detalle estos puntos y que en algún momento de esta conversación que vamos teniendo mencioné de que el BL se puede trabajar de manera física o también se puede trabajar de manera virtual. Y esto sucede a que va a depender de la negociación que yo haya hecho con el comprador para ver si es necesario que se tenga que enviar por correo un BL original, ya sea que lo emita aquí en origen o ya sea que lo pueda emitir ahí en destino. Entonces, esta es la forma, el tipo de emisión que viene trabajándose desde hace años, pero a fin de agilizar la documentación, a fin de evitar el riesgo de que de pronto este bill of lading en físico se nos pueda perder durante el viaje a destino, se implementó justamente, o mejor dicho, las líneas implementaron otros tipos de emisiones virtuales como el Seaway Bill o el Teles Release, que no es más que simplemente la emisión electrónica en la cual la línea le envía la LBL virtual al cliente en scan, lógicamente previa confirmación por correo o por web por parte del agroexportador a la línea. Entonces, esta es una muy buena forma de trabajar porque nos limitamos, porque nos ahorramos muchas tareas que puedan demandar tramitar un BL en físico, como por ejemplo acá sucede con las importaciones, ¿verdad? Cuando nos recibimos un BL
en físico, necesitamos tramitar los vistos buenos, necesitamos que la gente de carga vaya y recoja los BLs, necesitamos que el agente de aduanas vaya a nuestras oficinas, nos deje los BLs, nosotros los firmemos y de allí recién podemos proceder al retiro de la carga. Entonces, todas estas transacciones se hacen también en otros países, en otros puertos destinos. Y justamente la idea de estos BLs electrónicos, que mañana los vamos a tocar más a fondo, es reducir estos puntos y sin temor a equivocarme, por esta situación, por esta pandemia, definitivamente las líneas están tomando estrategias desde ya para tratar pues de eliminar un poco estas costumbres, por decirlo así, en la operatividad que venimos teniendo. Entonces la idea de la aeroexportación, de la logística, es que se trabaje todo de manera electrónica. Aquí ya en Perú se viene intentando pues trabajar los vistos buenos con todos los agentes marítimos de manera electrónica y esa es la idea. ¿Ok? Entonces, eso también debe replicarse en otros países y nosotros también debemos replicarlo aquí. Entonces, en este slide hemos hablado de cosas muy prácticas, muy interesantes sobre el Bill of Lading. No vamos a ahondar pues en su formato, no vamos a ahondar en qué es, porque básicamente es un conocimiento de embarque donde justamente se detalla el poder de la carga que tiene el agroexportador sobre su propia carga. Y lógicamente cuando ya esto pasa a manos del comprador, quien es ahora el dueño, el portador de esta carga, es justamente este importador, este cliente. Entonces, tengamos súper en cuenta estos puntos, chicos, al momento de documentar. ¿Qué más debemos saber o qué otro documento debe ir dentro de este sobre? El famoso certificado fitosanitario. Profesor, pero en la exportación me dijeron de que no todas las cargas llevan este certificado. Efectivamente, pero recuerden que estamos hablando de la agroexportación. La agroexportación son productos perecibles, son frescos, son congelados, los cuales justamente necesitan tener la autorización de la entidad fitosanitaria, que es SENASA, para que estos contenedores puedan ser exportados. Entonces, la máxima expresión, la materialización de este documento, de esta autorización, es justamente el certificado fitosanitario. El certificado fitosanitario te demuestra a la entidad, la entidad autoritaria en destino, muestra pues de que esta carga ha sido también autorizada por la entidad del vendedor. Entonces, este certificado fitosanitario se puede ya decir de que es un documento universal entre todas las entidades sanitarias de cada país. Todas las entidades sanitarias, lleves un tratamiento de frío o no lleves un tratamiento de frío, te lo va a exigir. Entonces, podemos ver aquí de que este certificado fitosanitario es un documento de autorización sanitaria para su exportación. Yo no puedo exportar al día de hoy ningún perecible que no tenga certificado fitosanitario. Hace muchos años, cuando empezó el boom del espárrago, los espárragos no tenían justamente este requisito de tener un certificado fitosanitario. Pero ¿qué sucedió? Justamente pues empezaron a salir pues exportadores por allí informales que maltrataban y disminuían la calidad del buen espárrago exportable. Entonces, a los buenos agroexportadores esto los afectaba porque mientras que ellos vendían de buena calidad, aquí pues algunos informales vendían cualquier tipo de espárrago y como ya les comenté hace un tiempo, finalmente la imagen no se la lleva el agroexportador, sino se lo lleva a Perú como un mal exportador de un producto X. Entonces, imagínense lo importante que es el certificado SENASA. No lo vean como un óbice, no lo vean como un obstáculo, porque este certificado fitosanitario lo que le da a ustedes es un plus, una calidad adicional, no de una entidad privada, sino de una entidad gubernamental de tu propio país. ¿Ok? Entonces, habíamos mencionado que es la autorización máxima entre los dos países de destino. Y también esto es por quién es emitido. Es emitido por el ingeniero SENASA que fue asignado para inspeccionar tu carga. Este certificado fitosanitario se emite luego de que el cliente inspeccionó tu carga y lógicamente dio la aprobación para que esta carga se exporte. Entonces, tengamos siempre en cuenta este documento finalmente pues que les estoy mostrando aquí está vacío con la intención de proteger pues la información de ciertos exportadores, pero este documento va acompañado de un sello y una firma del ingeniero.
¿ok? Va acompañado, ¿por qué? Porque justamente pues es el ingeniero quien da la autorización y básicamente aquí va información contenida como el consignatario, los pesos, las variedades y ya el día lunes probablemente o el día viernes vamos a estar hablando pues un poco más a detalle del cuerpo de un BL. ¿Ok, chicos? Entonces ténganlo súper en cuenta. Todas las entidades sanitarias de todos los países trabajan día a día para ver formas de emitir certificados fitosanitarios electrónicos. Ya hay países como México que están trabajando el certificado electrónico, países como en Chile que ya en ciertos productos se viene trabajando, ¿ok? Justamente hace un tiempo habíamos tenido una pregunta similar sobre si en Chile se trabajaba la certificación electrónica, a lo cual yo indiqué de que era necesario revisar la actualización porque actualmente, si bien es cierto, Chile tiene con Perú una aplicación electrónica, todavía no se viene aplicando absolutamente a todos los productos. Entonces es importante que ustedes cuando trabajen una campaña de exportación consulten con su agente de carga o directamente llamen a Senasa para pues ver cuál es la metodología que se viene aplicando. Un certificado fitosanitario electrónico nos va a ayudar muchísimo. Definitivamente sí, porque ya nos vamos a evitar la labor de tener que esperar que los fitos viajen desde el lugar de tu packing, desde la sede de la entidad SENASA con quien estás trabajando en alguna provincia y lleguen hasta Lima, donde están los agentes de carga, y de allí recién sean derivados al puerto destino. ¿Qué más? Otro documento y tercer documento muy importante es la famosa factura comercial. Profesor, pero veo que hay muchos exportadores que hacen sus facturas comerciales. ¿Tienen algún programa? ¿Tienen algún diseño? En realidad, sí, chicos, conforme los agroexportadores van creciendo, ellos deciden contratar un propio sistema privado que está asociado a SUNAC para poder emitir estas facturas comerciales y que básicamente responde a los gustos, a las preferencias que tienen los agroexportadores en cuanto al modelo, al diseño, a la elaboración de la factura comercial. Pero en realidad no es necesario invertir al inicio en este tipo de sistemas, porque justamente SUNAC ya con tu clave SOL, con tu usuario, te brinda a ti como exportador modelos, moldes, opciones para que tú puedas hacer pues facturas de exportación de SUNAC, facturas nacionales, notas de crédito, notas de débito, incluso guías de remisión. Entonces, eso no es un obstáculo no debe ser un obstáculo para el agroexportador. Este documento es, en principio, si hablamos de ámbitos nacionales, es esencial para que tú puedas regularizar tu DAN en el momento oportuno. Ayer decía que la regularización empezaba cuando tú presentas la factura comercial y efectivamente tú tienes que enviarle el scan de tu factura comercial. Al día de hoy ya son poquísimos los exportadores que trabajan con facturas comerciales físicas, ¿ok? Entonces, las facturas electrónicas es mucho mejor. Les recomiendo que se inicien esta campaña todo sea electrónico. Caso contrario, van a tener que programar semanalmente el recojo de guías en físico. ¿Ok? Entonces, aquí que se coloca en esta factura, se coloca cuántos contenedores van, en este caso va a ser uno, y cuál es el valor de esta carga, tanto en tu precio unitario como en precio total. ¿Qué más se detalla aquí, profesor? Se detalla justamente los datos de a quién le vendes, se detalla sobre todo el Incoterm y el flete o seguro si es necesario. ¿Por qué flete o seguro? Porque recuerden que podemos aplicar diferentes tipos de Incoterms que los vimos en la segunda clase. Entonces es súper importante que ustedes puedan entender la relevancia de la factura comercial. Una factura comercial bien detallada, bien realizada, no nos va a generar problemas en la regularización. Ok, chicos, la factura comercial no tiene un formato específico. Este formato que yo pongo aquí es un formato de los tantos que hay. SUNAC no evalúa el diseño de tu factura, sino lo que ellos evalúan es qué contiene y que contenga los requerimientos mínimos que te exige justamente SUNAC. ¿Y cuáles son esos? Que coloques el consignatario y el comprador, que coloques su dirección, que coloques los bultos que vas a vender, el precio unitario, el precio total de esos bultos, ¿ok? Que coloques el Incoterm, y cuando hablamos de fruta siempre se suele colocar la variedad, ¿ok? Y si por allí tú te quieres acoger al drawback, ¿ok? Para una posible, pues, devolución de derechos,
tienes que detallarlo textualmente dentro de algún espacio de la factura. Eso sí, nunca se olviden. ¿Qué más podemos aprender de la clase de hoy? Tenemos al famoso packing list, ¿ok? El packing list tiene mucha relevancia con la factura comercial porque cuando nos iniciamos en el rubro, no sabemos distinguir del todo una factura comercial del packing list porque generalmente manejan el mismo formato. Generalmente la factura comercial tiene las mismas características que un packing list. La única diferencia entre la factura comercial y el packing list es de que el packing list no contiene el valor comercial de la carga, sino que el packing list te va a servir para que tú le puedas explicar a tu comprador las características técnicas de cómo está viajando tu carga. Es decir, mientras que en la factura comercial me enfoco mucho en colocar el valor, en detallar pues a quiénes va dirigido esta carga, en el packing list ya soy mucho más específico. ¿Por qué? Porque allí puedo detallar, por ejemplo, si he embarcado 20 paletas, ya no solamente pongo pues, no sé, las 2280 cajas, sino que coloco, hay 20 paletas, coloco 20 líneas y coloco cuántas cajas están contenidas dentro de cada paleta. En ese packing list puedo detallar cuál es el peso por cada caja y qué tipo de variedad está viajando en cada caja. Puedo detallar qué tipo de caja es la que se está conteniendo en cada paleta, ya sea de madera, de plástico, de cartón, etcétera. Puedo detallar los calibres de la fruta. Puedo detallar qué tipo de embalaje se está usando por cada paleta. Entonces, ustedes van a poder visualizar que si bien es cierto, este packing list tiene los datos del vendedor como base, definitivamente pues aquí es mucho más detallado la información y podría compararse con una ficha técnica porque básicamente está explicándote cómo viene distribuida tu carga. Dentro de la agroexportación, generalmente se trabaja en los contenedores con los famosos termorregistros que se pega en cada cierta caja de las paletas en donde están pues contenidos estos contenedores, valga la redundancia. Eh, y esta posición en la que van los termorregistros va a depender mucho del destino para cada destino. El termorregistro se coloca en diferentes números de paletas, ¿ok? Entonces, estos termos también están detallados dentro de este packing list y generalmente pues se detallan y se señala dentro del packing list en qué paleta ha sido colocado estos termos, ¿ok, chicos? Entonces, tengamos súper en cuenta este punto. El packing list no es un documento comercial, no es un documento que te exija SUNAT o que lo puede exigir el destino, pero si bien es cierto, no tiene un valor comercial como una factura, como un certificado fitosanitario, como un BL, definitivamente es de suma ayuda porque básicamente te va a ayudar a interpretar qué es lo que tiene, qué es lo que viene conteniendo esa carga que está llegando al comprador. Por eso que es siempre súper importante en los perecibles tener que enviar un packing list. También tenemos el certificado de origen, que es otro documento de suma importancia, chicos. El certificado de origen no lo emite el agente de carga, sino que el agente de carga se comunica con aquellos, pues, entidades emisoras de estos certificados y a través de ellos son quienes se viene trabajando esta documentación. Esta documentación básicamente te sirve, pues, para verte beneficiado de alguna reducción del valor en cuanto al porcentaje para que pueda el comprador pagar menos derechos en su proforma al momento de nacionalizar la carga. Entonces es súper importante este documento, en realidad para nosotros no tanto, pero sí para el cliente. En la agroexportación sí se suele en todos los embarques trabajar con certificado de origen, algo que no siempre pasa en la carga seca, donde finalmente es opcional, pero dependiendo del cliente, revisando las tarifas de valor en que les está brindando su país y producto de la bilateralidad entre un país como es el de nosotros y otro país, que no es más que el TLC, va a depender del cliente si lo aplica o no. En nuestro caso, por ejemplo, siempre dudamos cuando importamos algo si lo aplicaremos o no, porque si aplicamos el certificado de origen, de pronto ya no nos podemos acoger a los temas de drawback cuando queremos pues solicitar estos derechos. En el caso de destino va a depender netamente de ellos. Nosotros cumplamos con hacer el certificado de origen y el certificado de origen se hace en base a tu factura comercial. ¿Ok, chicos?
siempre tengamos en cuenta que para solicitar la factura comercial, perdón, para solicitar el certificado de origen a mi agente de carga, tengo que haberle enviado la factura comercial, lo cual es súper necesario. Entonces, esto es indispensable. Yo sí los digo que es indispensable en los productos de agroexportación. Y dentro de este certificado de origen, generalmente se declara la partida arancelaria, la cual debe ser correcta. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante, chicos. Es necesario tener en el certificado de origen, se detalla el valor generalmente de la carga, se detalla el número de factura que está relacionado. Y también, así como tenemos certificados de origen, no para todos los destinos aplica este certificado, sino que definitivamente los formatos van a variar, pero para aquellos destinos con quien no tenemos negociado puntualmente un certificado de origen, se emite lo que son constancias, ¿ok? Como son las que trabajamos con Estados Unidos, que también trabajan con algunas constancias, otros países de Centroamérica, que finalmente cumplen la misma función de un certificado de origen. Entonces, ¿qué otros documentos también son importantes, chicos? Si bien es cierto, hemos hablado de los documentos que se tienen que exportar, y eso está clarísimo, ya lo hemos mencionado, a partir del día de mañana vamos a comenzar a entrar mucho más a fondo en cada uno de estos documentos. Yo tengo que saber cuál es mi proceso para corregir estos documentos. Y antes de empezar a conocer el proceso, tenemos que entender justamente de que nosotros por cada contenedor cargado debemos exigirle al agente de carga un scan de la guía de remisión, si es que Packing no los pasa antes, y el ticket de balanza que se genera al momento que el contenedor ingresa al puerto o algún depósito temporal o terminal extraportuario. ¿Ok? Entonces, con eso yo voy a poder verificar cuáles son los pesos reales, con eso yo voy a verificar realmente qué es lo que se cargó en packing, y en base a ello ya comienzo a comparar con la información que viene en mi BL, que viene en mi certificado fitosanitario, que voy a colocar en mi factura comercial, que voy a colocar en mi certificado de origen. ¿Ok? Entonces, estos dos documentos son súper importantes. Y si por allí ustedes generan todo un equipo que pueda tomarle fotos a cada contenedor cargado, a cada paleta, es genial. ¿Por qué? Porque van a haber momentos donde, como en algún momento conversamos también, hay discrepancias entre lo que dice el ingeniero Senasa haber visto y entre lo que decimos nosotros haber cargado. Entonces, estas fotos tomadas, estos videos captados nos van a ayudar a definir pues quién tiene la razón. Entonces, estos tres documentos, incluyendo las fotos, son la base, chicos, para que puedan emitirse documentos correctos. Lógicamente que estos documentos los debe tener tu agente de carga, porque lo que tiene que hacer el agente de carga es pasarte a ti los BLs lo más limpios posible, es decir, con la mejor información real contenida en lo posible. Entonces, ellos tienen que usar esta información, pero yo te invito a que tú también lo corrobores a fin de que no haya problemas en los documentos, porque un bulto mal declarado en un BL implica una penalidad aquí en puerto origen con la aduana nacional y también en puerto de destino. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas recomendaciones que yo les puedo dar para corregir los bultos? Los documentos tienen que tener en cuenta de que ustedes como exportador tienen que trabajar en conjunto con su agente de carga para tener los documentos correctos en cada embarque que tenga. Un plus que yo les voy a dar es de que su agente de carga no tiene que estar acostumbrado a reenviar los documentos tal cual su proveedor se los envió. Es decir, si estoy corrigiendo un BL y de pronto la línea primero le envía el draft BL al operador de carga, lo peor que puede hacer el operador de carga es reenviarlo como tal. Justamente nosotros tenemos que exigir que si nosotros contratamos un servicio logístico, dentro del servicio logístico está el servicio que nos dan en documentación. Y justamente por ello es necesario pues que lleguemos a un acuerdo. Un segundo. Entonces, chicos, como veníamos hablando, es importante que ustedes pues puedan llegar a un acuerdo con el agente de carga
y los acostumbren a que cuando ustedes les pasen documentos para revisión no sea un simple copiado y pegado de lo que ya le han enviado a ellos las líneas, sino que se hayan tomado el tiempo de revisar, de corregir internamente y enviárselo a ustedes simplemente para que puedan revisar detalles. Porque recuerden que ustedes envían instrucciones de embarque y se supone que ellos tienen que comparar la documentación con esa instrucción de embarque, con esta guía, con ese ticket de balanza para que ustedes les ahorren las tareas de corregir. Entiendan y tiene que quedar en el chip de ustedes que ustedes no corrigen documentos, sino que simplemente hacen una verificación de que todas las correcciones hayan sido hechas antes de que ustedes reciban la documentación. Y eso les va a ayudar mucho en el manejo de su operación en cuanto a documentación. ¿Ok? Por eso que yo siempre les aconsejo que se soliciten los documentos con los datos finales como sea posible. ¿Ok? También solicitar correcciones al operador, solo correspondiente a información fuera de la instrucción de embarque. Si de pronto pues estoy viendo seguidamente de que me envían BLs con un consignatario errado cuando el consignatario está muy bien detallado en la instrucción de embarque, esto es un indicio de que su proveedor no está haciendo la tarea que espera. Entonces, exíjanle que se tomen el tiempo de revisar esta documentación. ¿Ok? Ya hemos hablado también de la base para la revisión de los documentos, que es la instrucción de embarque, la guía de remisión y el ticket de balanza en caso pues no estemos trabajando un famoso embarque directo que pues en el embarque directo nosotros ya colocamos el peso y eso ya lo hemos visto en ponencias anteriores. ¿Ok? ¿Qué más? Para terminar, pues chicos, tenemos que entender de que el proceso para la corrección y revisión de documentos empieza cuando el agente de carga les envía a ustedes los documentos preliminares. Lógicamente, ustedes como clientes, como agroexportadores, levantan estas observaciones y luego de levantar estas observaciones informan al agente de carga. El agente de carga lo que va a hacer es corregir estas observaciones que deben ser mínimas, chicos, y estamos hablando después de cosas muy puntuales, ¿ok? Y una vez que recién el agente levanta los documentos, pues las observaciones en los documentos, lo que sigue es que el agente de carga envía este scan de documentos al exportador. Y justamente este scan de documentos ustedes se lo reenvían o lo remiten a su cliente, porque son ustedes quien tienen que tener el contacto directo con sus clientes. Eso sí, manéjenlo siempre tal cual, ¿ok? Algunos podemos pensar de que de repente este círculo se puede tornar pues cuellos de botellas porque en vez de que la gente de carga lo envíe directamente a mi cliente, me lo está enviando a mí y eso no es factible porque ustedes tienen que ser la cara ante el cliente. ¿Ok, chicos? Y una vez que el cliente da la aprobación, chicos, recién procedan a emitir los documentos originales. Mientras que su cliente no les dé una aprobación, no lo realicen. No lo realicen porque finalmente se van a ver envueltos en extra costos que muchas veces no van a ser asumidos por sus clientes. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que si el cliente brinda la aprobación, este es el check donde ya ustedes pueden imprimir los documentos, pero si el cliente observa errores, todavía no impriman documentos como tal, ¿ok? Porque definitivamente tienen que subsanarlos y recién volver a imprimirlos. Van a haber documentos donde sí, pues ya cuando caes en un error definitivamente tienes que volver a imprimir un documento, como el certificado fitosanitario que se imprime al día, a lo mucho de la inspección SENASA. En ese caso, si caes en un error, definitivamente pues tienes que volver pues a emitir uno. Entonces, espero chicos que el día de hoy les haya pues interesado la clase de hoy. La idea justamente del día de hoy ha sido iniciar lo que corresponde a la tercera unidad y hemos iniciado la tercera unidad hablando de una forma ligeramente general, ¿ok? De todos los documentos relacionados al embarque de exportación. Entonces ya tienen ustedes un pequeño conocimiento, tienen pues ya un más énfasis en lo que vamos a hablar en toda esta unidad y el día de mañana vamos a estar hablando a más detalle, por ejemplo, de los famosos BLs o Airway Bills. Recordarles que el horario de clases es de lunes a viernes. Los lunes, miércoles y viernes tenemos las clases de 3 a 4 de la tarde y los días martes y jueves de 10 a 11 de la noche. Los invito a todos ustedes a participar de estas exposiciones y
como siempre he venido diciendo, hay algunos que recién se están conectando, es la primera vez en este curso. Recordarles que este curso lo empezamos el 20 de julio de este año y desde ese día hemos trabajado nuestras 2 primeras unidades. Las facilidades que les brinda CAMEX es que deja grabadas estas conferencias virtuales para que ustedes los puedan volver a ver en cualquier momento de su día. Entonces, a fin de que se puedan nivelar, a fin de que nos puedan seguir, los invito a poder ver justamente estas ponencias anteriores y así ya pues podamos pues estar en línea con los demás compañeros. ¿Ok, chicos? Darle las gracias por la asistencia de hoy. Mi nombre es Anthony Elioc. Les dejo aquí algunos datos en caso necesiten alguna asesoría puntual. Y vamos a pasar a las últimas, pues, a los últimos minutos que corresponde a la sesión de preguntas. ¿Ok, chicos? A ver, los leo. Yanek Mendoza nos dice que son depósitos temporales. Bueno, Yanek, el día de hoy el tema no va referente a estos depósitos, ya lo hemos hablado anteriormente, pero vamos así mencionarte súper rápido que los depósitos temporales básicamente pues es una modalidad que se trabaja en la agroexportación y que va a corresponder a 2 tipos, depósitos temporales vía extraportuarios o depósitos temporales vía puertos. Y ambos corresponden y responden al hecho de que el aforo, la regularización, la realización de algún aforo físico respecto a la duda se da justamente ya sea en un terminal extraportuario, por eso que se le conoce como depósito temporal, o en el puerto cuando se le conoce como depósito temporal vía puerto. En estos 2 puntos es donde recién tú como exportador vas a conocer el canal de exportación asignada. André Parramasi, buenas tardes, nos dice cuando la mercadería todavía no es retirada de la aduana, se queda en un depósito temporal hasta terminar los trámites de retiro. Sí, en realidad básicamente pues cuando tú cotizas fletes, generalmente el agroexportador peruano maneja sus propios fletes y cuando él se encarga de cerrar fletes, no solamente cierra temas de números, sino que también cierra condiciones en destino. Dentro de estas condiciones, la línea te indica en qué terminal, en qué depósito va a caer tu contenedor lleno, que ya no va a ser tuyo definitivamente, va a ser el comprador, y cuántos días de almacenaje, sobreestadía e incluso energía pueden brindarle a tu comprador, ¿ok? Bajo esos parámetros se va a tener que manejar tu comprador y retirarlos dentro de ese plazo, ¿ok, André? Alexander. Ah, ok, gracias Alexander por contactar pues a tus compañeros. Es un gusto pues que mucha gente se pueda unir. Diego Chumacero. Diego, qué bueno verte de regreso otra vez. Nos dice, profesor, el ticket de balanza es en el mismo puerto de embarque. Gracias por la clase. Gracias a ti, Diego. En realidad, el ticket de balanza se emite tanto en un terminal extraportuario, Diego, como en el puerto. ¿Ok? Por ejemplo, si tu contenedor va a ingresar directamente al puerto, una vez que, o ya a la entrada del puerto, va a pasar por la zona de pesaje. En ese momento se va a emitir un ticket donde va a estar justamente tu peso neto, va a estar tu tare y por ende va a estar el peso bruto, que es la suma de ambos. Entonces, ese ticket se emite en puerto y te lo debe pasar tu agente de carga. Entonces, ese peso neto que figura en tu ticket de balanza tiene que ir en tu VL. ¿Ok? A veces tenemos muchas confusiones porque hablamos de peso neto, peso bruto y cuando tenemos el ticket no sabemos cuál tomar. Generalmente este ticket que se emite en el puerto se toma siempre y cuando trabajemos algún embarque en modalidad de depósito temporal. Cuando trabajamos la modalidad de embarque directo, recuerda de que el peso lo pone el exportador. En el caso de los terminales extraportuarios, cuando tú ingresas un contenedor vía terminal extraportuario, también ellos tienen sus propias balanzas y te van a emitir tu ticket. Ya luego, lo que pase después que el terminal luego transporte internamente el contenedor al puerto es diferente, pero tú te vas a basar en el ticket por donde ingresa tu contenedor, ya sea por un terminal extraportuario o por el puerto. Ambos emiten el ticket de balanza y el agente de carga está obligado a justamente pues a brindártelos, ¿ok? ¿Listo? Espero pues haber cumplido con tu respuesta. Andrés nos dice, te lo da el almacén de ingreso. Sí, lógicamente, eso era lo que explicaba. Sí, gracias Andrés por la participación.
Bien, chicos, nos están quedando alrededor de un poco menos de 7 minutos. Vamos a esperar esos minutos para por allí, pues, esperar a algunos de sus compañeros que tengan, pues, alguna duda. ¿Ok? Recordarles, chicos, también que el día de mañana estamos continuando con la segunda sesión correspondiente a la tercera unidad. Esta unidad va a contener 8 sesiones. Esta semana empezamos con 3 de ellas. La otra semana debemos estar terminando ya la tercera sesión. Ok, recordarles que básicamente esta sesión va a incluir mucho el tema de documentación. Vamos a asociar mucho la operatividad, qué parte de la cadena operativa va a influir mucho en la documentación. Y un ejemplo que justamente Diego, una pregunta que Diego realizaba tiene que ver mucho con este tipo de respuestas, porque ya él está preguntando, pues, ¿no? O sea, ¿dónde nos dan este ticket de balanza? Y efectivamente, dependiendo de dónde nos entreguen este ticket, es la forma como nosotros vamos a corregir los documentos. El agente de carga, el agente de aduana tiene clarísimo que tiene que a nosotros, junto con los BLs, junto con los demás documentos, debe juntarnos esos tickets. Esos tickets también nos sirven para declarar el DGE. ¿Ok? Hace un tiempo les había comentado de que incluso trabajando en condición de embarque directo, donde básicamente nosotros colocamos los pesos y que los pesos deben ser pues lo más real posible a lo que pesa un ticket, eh, de todas maneras estos contenedores van a ser pesados, ¿ok? Y ese ticket nos va a servir aún así para poder declarar el famoso BGM, ¿ok? Entonces eso es importante. Yacira, Marlene, buenas tardes, Yacira nos dice, excelente la información, podría facilitarnos los PPTs. Dejo mi correo electrónico. Sí, Yacira, no te preocupes. Al final de cada exposición, bueno, yo entiendo que debe ser a los minutos, el PPT se queda colgado dentro de este link. Entonces, puedes, pues, eh, descargarlo de allí. Otra opción que tienes es escribirle al inbox del Facebook de Comics para que te los pase. Y en todo caso, pues, si no te lo pasan, escríbeme un correo para yo poder reenviártelo. Gracias a ti por tu atención y te aconsejo pues de que puedas revisar las ponencias anteriores, las cuales realmente son de mucha importancia. Ok, chicos, entonces siguiendo pues con los últimos minutos que nos quedan, ya nos quedan solo 4 minutos, comentarles también de que si bien es cierto, el día de mañana vamos a ver todo lo referido al Bill of Lading o Airway Bill, el día viernes ya vamos a estar viendo pues temas como el certificado fitosanitario. La idea de hoy ha sido pues mapear un poco lo que viene a ser esta unidad y ya luego de ello vamos a comenzar a ver la estructura del cuerpo de un BL, la estructura de un certificado fitosanitario, la estructura de una factura comercial pues estándar y qué puntos debe conocer. Eh, es súper importante que nosotros conozcamos no solamente para qué sirven estos documentos, sino también de la relevancia y qué viene contenido dentro de ellos. ¿Ok? A veces simplemente estamos acostumbrados a manejar documentos, pero no nos percatamos que a veces hay información relevante que está contenida dentro de ellos y no le tomamos mucha importancia. Estos puntos son los que a nosotros nos va a ayudar a siempre tener un paso más adelante, pues, en el tema de la agroexportación. Ok, chicos, nos están quedando 3 minutos. Volverles a recordar que nuestra clase es de lunes a viernes, ¿ok? Los lunes, miércoles y viernes de 3 a 4, martes y jueves de 10 a 11 de la noche. Ya pues entre esta y la otra semana estamos terminando la tercera unidad y ya solamente nos quedaría luego un par de semanas más para poder cerrar la última unidad que corresponde a la unidad 4. Ok, chicos, espero de verdad que haya sido de mucho agrado la ponencia de hoy. Las dudas que tengan, las sugerencias que tengan, déjenlo por escrito. Es importante, de esta manera nosotros podemos ver pues en qué parte de las ponencias poder pues saldar las dudas que tengan pendientes. Ok, chicos, vuelvo aprovechándolo. A ver, nos dice Doris, dice buenas tardes, muy buena exposición. ¿Cuándo iniciará otro curso desde cero? Hola Doris, en realidad, mira, no sabría responderte por el momento ello. Déjame consultar pues
a Sergio, que es justamente pues el encargado comercial de Camex, para que pueda conversar pues con nosotros y decirnos cuándo estaría iniciando otra vez el curso. Pero mientras te puedo pues comentar de que puedes ir bajando en el Facebook de Camex a la fecha alrededor 20 de julio, donde se inició la primera ponencia. Entonces, eso te va a ayudar a poder revisar, ponerte al día. Te adelanto que la unidad 1 constó de 8 sesiones, 8 exposiciones, la unidad 2 constó de 9 exposiciones, esta tercera unidad cuenta con 8 sesiones. Entonces, eh, yo te aconsejo mejor en tus ratos libres de repente pues volver a ver estas ponencias que realmente son muy interesantes y que te van a ayudar a nivelarte en cómo vamos con el resto de chicos. Eso te va a ayudar muchísimo, no solo en lo teórico, sino en lo práctico, que es lo que se viene intentando hacer en estas exposiciones. Gracias, Doris, por tu interés. Diego nos dice, queda claro, gracias, saludos, buena información de la relación entre cada documento de export. Sí, Diego, muchas gracias. Un gusto de que te haya gustado la clase de hoy. Es la idea, entonces vamos a seguirle metiendo pues bastante punch al resto de clases. A ti, Doris, muchas gracias. Bien, chicos, siendo las 4 de la tarde, los dejo para que pues pueda entrar el otro expositor y nos estamos viendo el día de mañana. Recuerden, la clase de mañana es de 10 a 11 de la noche. Conmigo será hasta mañana, chicos. Que sigan teniendo una buena tarde. Hasta el día de mañana. Chao, chao, chicos.